Aleluya. Primero en los Tesalonicenses capítulo 2, versículos 17 al 3:13. Primera a los Tesalonicenses capítulo 2 del 17 al 3:13. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro gozo y completemos lo que falte a vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. El Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, quiero rogarte que tu Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas, que limpies mi corazón, mi mente y todo lo que soy, Señor. Lo pongo a tu servicio, Padre. Habla nuestras vidas, llénanos de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, gloria al nombre de Jesús. Pueden sentarse, mis hermanos. El versículo 18, hermanos, es el versículo que da tema a nuestra reflexión en esta tarde. Dice el apóstol Pablo: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero, como nunca falta un inconforme, ¿verdad? Dice, Satanás nos estorbó. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Leímos del 17 hasta el capítulo 3, 13. Desde el 1 Tesalonicenses 2, 17 hasta el capítulo 3, 13. Muy bien. Decía, ese pasaje, versículo 18, es el que da tema a nuestra reflexión de esta tarde. Y quiero hablar un poquito acerca de esto. No por darle gloria a Satanás para nada. Dios sabe que no es así. Nuestra única alabanza y adoración siempre será para Jesucristo. Pero es necesario también que veamos que si Satanás aparece en la Biblia es para que nosotros conozcamos también
la obra del opositor, la obra del tentador, la obra del que pone tropiezo en nuestras vidas. El nombre de Satanás tiene un origen etimológico profundo que ha evolucionado desde una descripción funcional, es decir, el nombre de Satanás no era su nombre original, se le puso Satanás por la obra que él hace, y ahorita lo vamos a ver. Proviene de la palabra hebrea Satán, que se traduce literalmente como adversario, opositor o el que se opone, el que está en contra, vaya. ¿Sí? Se deriva del verbo hebreo Satán, que significa obstaculizar, oponerse o acusar. De ahí viene también la palabra diablo, que es traducida en nuestro idioma diablo. ¿Sí? En los textos más antiguos de la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, no se usaba como un nombre propio, o sea, no se llamaba así. Así le decían porque se oponía a la obra de Dios, se oponía a Dios. Se le ponía como un título o una descripción de él. Se le llamaba Hasatán. Hasatán significa el adversario, el que está en contra, refiriéndose a una función específica que él realizaba, es decir, estar en contra, a menudo de la... ¿cómo se les puede decir? Como un fiscal que acusa, ¿sí? Como un fiscal que está en contra del acusado en la corte de Dios. ¿Se acuerdan de cuando sube al cielo y Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Y Satanás, en lugar de decir, sí, es un siervo que está humillado delante de ti, es una persona que te sirve, no, él dice, ¿qué por qué? Pues no me dejas de hacerle nada. A la obra de sus manos has puesto cerco, has puesto vallado, no me dejas acercarme. ¿Cómo no te va a alabar? ¿Cómo no te va a adorar? ¿Cómo no te va a bendecir si no me dejas hacerle nada? Entonces, en lugar de reconocer la bondad o la justicia de Job, porque Dios lo justifica, Dios dice, no es justo como él en la tierra, Satanás lo acusa, Satanás empieza a decirle que si le permite hacerle algo a Job, Job va a blasfemar en la presencia de Dios. Sin embargo, sabemos la historia, no fue así. Con el paso del tiempo y la influencia de las diversas culturas y traducciones, el término cambió su matiz. En el periodo persa, durante el imperio aqueménida, el concepto de una figura totalmente maligna comenzó a consolidarse entre los judíos. Ustedes recuerdan que los judíos en algún tiempo estuvieron en el cautiverio y estuvieron bajo los persas, ¿sí? Bajo Darío el persa, bajo Ciro el persa. Bueno, mientras estaban allá, para los judíos, fueron influenciados durante ese tiempo y la percepción de Satanás llegó a ser la de un adversario, un contrincante, alguien que estaba en contra de ellos. Y con el paso del tiempo, la figura de una persona se fue materializando junto al término Satán. ¿Qué quiere decir? Que empezaron a llamar Satanás o adversario a una persona en particular. Esa persona era Satanás. ¿Por qué le llamo persona? Porque piensa, porque siente, toma decisiones, habla, aconseja mal, pero aconseja. ¿Sí? Es una persona. Todos los demonios, todos los ángeles caídos, incluido Satanás, son personas. Tienen personalidad propia. ¿Sí? Tienen su personalidad propia. Por eso fue que comenzaron a llamarle con el título de su obra. ¿Me expliqué? Por eso empezaron a llamarlo con el título de su obra. Comenzó a consolidarse como persona maligna, influyendo en la percepción del adversario como una entidad espiritual específica, es decir, una persona sin cuerpo, pero persona al fin, o sea, una persona espiritual. Es decir, que lo empezaron a ver como una persona malvada, que influía para mal en la gente. Al traducirle la Biblia al griego, es decir, la Septuaginta, que fue la primera Biblia completa que se hizo respecto al Antiguo Testamento y al Nuevo, la palabra Satán se convirtió en diabolos. El diabolos es latín, que significa acusador o calumniador, de donde proviene la palabra diablo. ¿Sí? Diablo significa el que acusa. En el Nuevo Testamento, Satanás
ya aparece consolidado como el nombre propio del príncipe de los demonios y el enemigo principal de Dios, que se opone no solamente a Dios mismo, sino que se opone a aquellos que fueron formados a imagen y semejanza de su Creador. ¿Quiénes fueron formados a imagen y semejanza de Dios? ¿Quiénes? Nosotros, el hombre, Adán y Eva, fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Repito, imagen y semejanza. Fuimos creados con un cuerpo, ¿sí? Fuimos creados con una naturaleza semejante a la de Dios. El cuerpo de Dios, Dios no tiene un cuerpo. Dios es espíritu, ¿sí? El cuerpo que ahora conocemos como cuerpo de Dios es el cuerpo de Cristo. O sea, Cristo mismo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, cuando nosotros hablamos del primer mandamiento, ¿se acuerdan del primer mandamiento cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? Ok. En nuestras Biblias dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, pero en el original, en el hebreo, dice no tendrás dioses ajenos delante de mi rostro o delante de mi cara. ¿Es interesante eso, no? O sea, que la imagen de Dios, la cara de Dios es Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Por eso no podemos nosotros hacer una imagen de Jesús. Porque la palabra del Señor dice que no hagamos imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. ¿Y Jesús dónde está? Entonces, por eso es que no podemos hacer una imagen de Él, y por eso nosotros debemos de sujetarnos, de someternos a que Él es el rostro de Dios. Entonces, nosotros como seres creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos un adversario común con Dios. El adversario de Dios es nuestro adversario también. El que se opone a la obra de Dios se opone a nosotros también, no porque nosotros seamos diositos o cristitos, como es un salvador por ahí, sino porque somos hechos a la imagen de Dios y somos el cuerpo de Cristo. Ahora que nosotros formamos la iglesia en la tierra, la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. ¿Qué quiere decir? Que hacemos la obra que Dios nos ha enviado a hacer por medio de Jesucristo. Figurativamente, lo vimos en la escuela dominical, somos el cuerpo de Cristo. Entre todos hacemos la obra que Dios nos ha mandado a hacer. Ahora, como Dios tiene un adversario, nosotros también tenemos ese mismo adversario. Y ese adversario que se opone a Dios, se opone a nosotros. Por lo tanto, Él nos hace tropezar, nos hace fallar, nos estorba. Por eso este versículo 18 da tema a nuestra reflexión de hoy. Quise ir a verlo, dice el apóstol Pablo, varias veces, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Dado que la única manera de no toparnos con el diablo de frente es ir en su misma dirección, es necesario que entendamos cuál es la manera correcta de enfrentarnos a él, porque tarde o temprano tendremos que enfrentarnos a él. Tarde o temprano, hermano, tendremos que ver que hay una situación complicada en nuestra vida y tenemos que aprender a enfrentar. Mire, hay situaciones que son naturales, que estamos en un mundo rodeado de situaciones complicadas, pero también debemos de entender que hay situaciones que son espirituales y que tenemos que enfrentarlas también. Entonces, dado que esta es una realidad, hermanos, y bajo esta línea de pensamiento, quiero que veamos entonces de qué manera podemos enfrentar los tropiezos que Satanás pone delante de nosotros para que podamos vencerlos. En primer lugar, para poder vencer los tropiezos que Satanás nos pone delante, es necesario que pidamos a Dios que nos dé discernimiento para saber de dónde vienen los ataques, los tropiezos, las dificultades. Miren, 1 Tesalonicenses 2:18 dice, Satanás nos estorbó. Tanto Pedro, Pablo y el propio Jesús sabían discernir de dónde venían las cosas, de dónde venía la tentación, de dónde venía el problema. Miren, Pablo, ahí
¿Dónde es el...? Sí, aquí mismo, en 1 Tesalonicenses. Dice la palabra del Señor: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Ok, la Biblia aquí no nos dice realmente cuál fue el tropiezo o cuál fue el estorbo, ¿o sí? No nos lo dice. Sin embargo, la palabra sí nos dice que Pablo se quedó en Atenas, versículo 1 del capítulo 3. Dice: por la cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos en quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarnos y exhortaros respecto a vuestra fe. ¿Cuál era la situación que estaba enfrentando Pablo? Miren, Pablo llega a Atenas. Usted conoce la historia, libro de los Hechos. Llega a Atenas y se encuentra con que la ciudad estaba totalmente rendida. ¿A qué cosa? ¿Se acuerdan? A la idolatría. Tan idólatras eran que tenían las plantas al Dios no conocido. Y Pablo llega y ve y dice que su espíritu se enardecía al ver a toda la ciudad entregada a la idolatría. Entonces Pablo, que conocía el contexto de ese altar al Dios no conocido, según la historia dice que hubo una peste en Atenas. Y los atenienses, idólatras como eran, le pidieron a todos sus dioses que eliminara esa peste, que sanara esa enfermedad que había. Pero ninguno de sus dioses les pudo responder. Entonces Pablo, consciente, uno de los atenienses, uno de sus sabios, dijo: tal vez hay un Dios al que nosotros no conocemos. Y tal vez ese Dios que nosotros no conocemos es el que puede con esta plaga. Vamos a hacer un altar y lo vamos a dedicar al Dios que no conocemos. Y vamos a adorar y vamos a servir y vamos a hacer sacrificios a ese Dios al que no conocemos. Vamos a pedirle a Él para que Él nos sane de esta plaga. Entonces oraron al Dios que no conocían y el Dios que no conocían les respondió. Ellos seguían llevando tributos a ese altar, seguían teniendo ese altar al Dios no conocido y veneraban al Dios no conocido porque les había hecho el milagro que ellos esperaban y que todos sus otros dioses no pudieron hacer. Cuando Pablo llega consciente de esa historia, él les dice: al Dios que ustedes no conocen es al que yo les anuncio. Y empezó a predicarles a Cristo. Y lo llevaron al Areópago. Y en el Areópago, hermanos, que era un edificio como una tipo de biblioteca, era un lugar donde solamente los más sabios podían estar hablando. Había mucha gente que los podía oír, pero solamente los más sabios podían hablar ahí. Y lo llevaron al Areópago. Y empezó a predicarles en el Areópago. Y la gente le escuchaba atenta. Pero resulta de que habló de la resurrección de Jesús. Y entonces la gente se empezó a reír de él. Entonces la gente se empezó a ir. Y empezaron a decir: ahí te oiremos otra vez, en otra ocasión te digo, otra vez predico, otro día. Como muchas veces llega a suceder aquí en Iglesia. ¿Cuántas veces le hemos hablado a la gente, hermano? Después, al rato, sí. Y a veces sí. Y nos decir que sí va para muy por otro lado. Y nos sentimos tristes. Bueno, Pablo, hermano, se sentía apagado. Esa experiencia en Atenas para Pablo fue muy dolorosa. Por eso mandan a Timoteo, para que se asegure de que los tesalonicenses de veras estén en la fe, que no se hayan apagado, que no se hayan ido para atrás, que no se hayan muerto, que no hayan desistido de seguir a Jesús. Esa era la situación con Pablo. Pero fíjense que Pablo dice: Satanás nos estorbó. O sea, lo que me apachurró, lo que me agüitó, lo que me quitó el ánimo, lo que me quitó la moral, lo que me hizo apagarme, no fue la gente, no fueron los problemas, no fueron las aflicciones, fue Satanás. Miren, hermanos, ahorita, en este tiempo, nosotros necesitamos tener muy en cuenta esto. Miren, ahorita platicábamos de una persona, el hermano Luis Carlos y yo,
Platicábamos con una persona que conocemos los dos, que estuvimos, que conocimos a esta persona en la iglesia, sirviendo al Señor, buscando la gracia, buscando la misericordia de Dios, y ahorita está totalmente apartada de la búsqueda de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces llegan situaciones a nuestras vidas que al no tener el discernimiento y al no saber de dónde vienen, no sabemos cómo enfrentarlas. Necesitamos el discernimiento, saber de dónde vienen. En el caso de Jesús lo vemos más claro. Miren, en el caso de Jesús, la Biblia dice que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y que sufra mucho de parte de los sacerdotes y que sea azotado y que sea crucificado. Y entonces Pedro, dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, en el versículo 22 en adelante. Dice la palabra: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose a Pedro, dijo, o más bien, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Pedro. Eso le dijo. Quítate de delante de mí, discípulo. Eso le dijo. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Y a veces el diablo es tan sutil que va a usar a los que son más cercanos a nosotros para hacernos caer, para hacer que nos devolvamos, para hacer que tropecemos. En esta semana me tocó aconsejar a una persona. Su esposo apenas está empezando a buscar al Señor, está empezando a asistir a una iglesia, está empezando a buscar la gracia de Dios, está tratando de levantarse, de arreglar su vida, de arreglar su matrimonio, de salir adelante en lo espiritual. Y tuvieron un pleito ayer. Y estuve aconsejándole a ella, a la hermana. Pero qué importante es, hermanos, que podamos entender de dónde vienen esos ataques. Porque a veces va a usar al más cercano a nosotros, al que nos duele más, al hijo, al esposo, a la esposa, a aquel que más cercano sentimos. Dicen que en cierta ocasión estaban por ahí platicando, bueno, estaba un hacha y un palo, y el hacha estaba llorando. Y le dice el palo al hacha: oye, dice, ¿por qué lloras? Dijo: es que me están sacando filos y me están golpeando para darme forma, me están pegando con un marro y me duele. Y estaba llorando. Y el palo le dijo al hacha: ¿cómo eres llorón? A mí me cortaron de un árbol. Y le dice el hacha: sí, pero a ti te pegó un hierro. No te pegó alguien cercano a ti. A mí me está golpeando un árbol de mi misma familia. Y a veces, hermanos, la misma familia Satanás la puede usar. Hermanos, pregunto, Pedro tenía comunión con Cristo. ¿Usted qué piensa? ¿A quiénes se llevaba Jesús cuando iba a hacer lugares apartados? A Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿A quiénes se llevó cuando la hija de Jairo? A Pedro, a Santiago, a Juan. ¿A quiénes se llevó al monte de la transfiguración? A Pedro, a Santiago y a Juan. Y en todos los casos se menciona primero a Pedro. ¿A quién usó Satanás? A Pedro. Entonces, qué importante es, hermanos. Mire, el Señor Jesucristo supo quién era, supo discernir. El Señor Jesucristo supo lo que estaba sucediendo. Ahora, mire lo que sucede. Jesús les estaba diciendo a los discípulos todo lo que le era necesario que Cristo padeciera para la salvación del ser humano. Ellos mismos, entre todos, para ser salvos. Pero Pedro se levanta para reconvenir al Señor, dice la palabra del Señor. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. La pregunta es, ¿qué significa reconvenir? ¿Qué entendemos por reconvenir? Bueno, yo me metí al diccionario porque tampoco me la sé de todas. El término reconvenir tiene dos significados.
principales. Uno de uso cotidiano, o sea, que se usa todos los días, y otro que es técnico jurídico. Ese no nos interesa. El que nos interesa es el primero. Y quiere decir que Pedro empezó a censurar a Jesús. ¿Sabe lo que significa censura? Es taparle la boca. No así, sino no dejarlo hablar. No dejarlo expresar lo que tenía que expresar. Es lo que querían hacer hace como un mes, dos, de una ley que querían que los pastores y los sacerdotes y todos los líderes espirituales mandáramos nuestros sermones a la Secretaría de Gobernación para que la Secretaría de Gobernación nos dijera si podíamos o no podíamos predicarlos. O sea, le iban a quitar todo lo que fuera ofensivo. ¿Sí? Que por cierto le dieron para atrás a esa ley, no pasó, pero bueno. Censurar o reprender. Imagínense a Pedro reprendiendo a Jesús. Intentó reprender a Jesús. En el lenguaje común significa regañar, amonestar, reprender, recriminar o manifestar desaprobación a alguien por lo que haya dicho o por lo que haya hecho. ¿Qué podía Pedro recriminarle a Jesús? ¿Con qué autoridad Pedro podía censurar a Jesús? ¿Con qué autoridad Pedro podía regañarlo? ¿Con qué autoridad Pedro podía, dice ahí, amonestarlo, reprenderlo? Pero Jesús, hermano, supo de dónde venía. Eso es algo que nosotros necesitamos saber. Eso es algo que nosotros necesitamos entender, porque al igual que ellos, hermanos, nosotros también debemos clamar a Dios por el discernimiento de espíritus, porque estamos propensos a caer en el engaño, igual que los que nos antecedieron. ¿Quiénes nos antecedieron? Adán y Eva, por ejemplo. La Biblia dice que Eva tomó el fruto después de que la serpiente le engañó. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Pero luego trae el fruto y se lo trae a Adán. Y Adán come del fruto. Y la Biblia dice, hablando el Señor, dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. ¿Qué sucede con Eva? Bien. Dice la palabra del Señor que el día que comieran de la fruta, ese día iban a morir. Eva ya había comido de la fruta. ¿Cuánto tiempo pasó entre que Eva comió y le dio a Adán? No sé, minutos, horas, días, no sé. Pero Eva ya había comido. Su espíritu ya había muerto. Su alma había tomado el control. Y su alma ya había sido corrompida por la mentira de Satanás. No sé si me está siguiendo. Cuando Eva viene con Adán, el alma de Eva ya no era un alma pura como había sido creada. Ya se había corrompido por el fruto que había comido. ¿Sí me explico? Ya no andaba en santidad. Ya no andaba en santidad. Y se lo trae a Adán. Le trae el fruto a Adán. Yo no sé si estaba mordido el fruto o si estaba limpio, nuevo, no sé. Pero se lo trajo a Adán. Y Adán comió al oír la voz de su mujer. Una voz que ya no estaba en santidad. Una voz que ya había sido corrompida. Una voz que ya estaba manipulada por Satanás en el corazón de él. ¿Me estoy explicando? A Adán le faltó discernimiento para saber que la mujer que le estaba dando del fruto ya no era la mujer que había sido creada a imagen y semejanza de Dios. Le faltó discernir que eso que él estaba recibiendo no era de parte de Dios y ni siquiera era de parte de Eva, era de parte del enemigo que estaba manipulando el corazón de Eva. Si nos vamos a la palabra, la Biblia dice, la mujer que tú me diste, y no, la mujer dice, la serpiente me engañó. ¿Cómo venía la mujer? Engañada.
¿Sí me estoy explicando, hermanos? ¿Cómo nos hace falta pedirle a Dios que nos dé discernimiento para saber de dónde viene la tentación, para saber de dónde viene el problema, para saber de dónde viene la angustia, para saber de dónde viene la enfermedad, para saber de dónde viene aquello que nos pueda hacer un estorbo en el camino cristiano, en el camino de la fe, en la salvación, aquello que pueda hacer que decidamos regresarnos al mundo? No sé si me hago entender. ¿Quién fue el primero, hermanos? ¿Quién fue el primero? Ya vimos que Pedro, Satanás lo usó para tratar de evitar que Jesús fuera a la cruz. ¿Quién fue el primero en regresarse al mundo? O en regresarse a pescar después que Jesús murió. ¿Quién fue? Pedro. Pregunto, ¿se fue solo? Se fueron por lo menos 2 discípulos con él. Nos hace falta discernir. Nos hace falta pensar y saber de dónde vienen los ataques. Y en la medida que nosotros le pidamos a Dios, Señor, danos el discernimiento para saber, para entender, para cuidar nuestro camino, en esa medida, hermanos, vamos a estar caminando más seguros. Porque vamos a saber que los tropiezos que vienen, que los tropiezos que tenemos, que los tropiezos que están frente a nosotros, los estorbos están frente a nosotros, vamos a saber de dónde vienen. Y vamos a saber cómo hacerles frente. En segundo lugar, para poder vencer los tropiezos que Satanás pone delante de nosotros, es necesario que entendamos que vendrán pruebas y dificultades para que no seamos sorprendidos. Miren, mucha gente piensa que al venir al Evangelio se van a acabar los problemas, que al venir al Evangelio se van a acabar las tentaciones, que al venir al Evangelio se van a acabar los vicios. Van a venir y van a seguir ahí dando lata, pero tenemos que estar listos cuando lleguen. Miren, versículo 4, capítulo 3. Primero los Tesalonicenses 3:4. Porque también estando con vosotros, os predecíamos, o sea, ya les habíamos dicho desde antes, que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. ¿Qué tribulaciones habían acontecido? Bueno, la tristeza de Pablo. Pablo estaba bien achicopalado en Atenas. Había estado bien achicopalado en Atenas. Bien agitado, ahora hasta con ganas de aventar el arco y decir, ¿sabes qué, señor? Hasta aquí soy pastor, hasta aquí soy apóstol, hasta aquí soy mensajero, hasta aquí ya me cansé, ya estoy. Miren, Jeremías. ¿Usted recuerda Jeremías? Dice Jeremías, traté de ignorarlo, ya no me quise acordar de él, dije, ya no voy a predicar, ya no voy a profetizar en su nombre. Así estaba Pablo, hermano. Pero Jeremías dice, pero había un fuego dentro de mí, que abría en mi pecho, abría en mi corazón, traté de sufrirlo, traté de aguantarme, traté de ya no volver a predicar, pero no pude, dice Jeremías. Así estaba Pablo, hermano, todo agüitado, todo achicopalado, todo triste, porque lo habían matado por un tubo triste, así, simple y sencillamente. Pero Pablo mismo les había dicho, van a venir dificultades, van a venir tribulaciones, él mismo les había dicho. Pero fíjense qué tremendo, hermanos, porque aún Pablo fue sorprendido por esa angustia, por esa debilidad. Qué padre es cuando todo va bien, ¿no es cierto? Pero tristemente, hermanos, cuando todo va bien, a veces descuidamos ciertos aspectos espirituales y es cuando somos sorprendidos por la tribulación, por la prueba, por la dificultad, por la enfermedad, por cómo se llame. Hoy nosotros necesitamos entender, hermanos, que las dificultades, que las pruebas van a venir. Miren lo que dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 4:12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados,
porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Miren lo que dice, no os sorprendáis. No te sorprendas de la prueba que ha venido. No te sorprendas si ha venido algún ataque. No te sorprendas si ha venido alguna necesidad, alguna dificultad. El problema, hermanos, es que somos sorprendidos, nos sorprende. Como si no supiéramos que vamos a pasar por ciertas dificultades. Hoy nosotros necesitamos, hermanos, entender lo que la palabra nos dice. El apóstol Pedro claramente nos advierte que las diversas pruebas que atravesamos, hermanos, no son privativas. O sea, no nada más nosotros pasamos por pruebas. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5, del 8 al 9, sed sobrios y velad, dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y luego dice, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. O sea, los mismos padecimientos que nosotros tenemos, los tiene cualquier cristiano en cualquier parte del mundo. ¿Qué pasa, hermano? Que nosotros a veces no estamos preparados para la prueba. No estamos listos para el examen que nos llega. Hoy nosotros, hermanos, ustedes y yo, debemos estar muy listos. El enemigo está al acecho, como león rugiente, dice la palabra del Señor. Como león rugiente. Pero necesitamos el discernimiento para saber y entender contra quién estamos luchando. Miren, muchas veces, hermanos, hay problemas en el matrimonio, hay problemas con los hijos, y ya no sabemos para dónde voltear, no sabemos de dónde vienen. Nos sorprenden a veces los problemas y no estamos fuertes en el Señor, porque como todo va bien, como tenemos refrigerador lleno, como tenemos trabajo estable, como tenemos dinero en la bolsa, en la cartera, como tenemos todo bien, a veces descuidamos nuestra relación con Dios. Se nos olvida orar, se nos olvida leer la palabra, se nos olvida buscar la santidad, se nos olvida congregarnos en el templo, se nos olvidan muchas cosas. Y por eso somos sorprendidos a veces, hermano. No sé si me estoy haciendo entender, pero si yo quiero vencer los tropiezos que Satanás pone, yo tengo que estar listo cuando llegue. No sé si me explico. Tengo que estar preparado. Bueno, los que manejamos, hay un término que se usa en la conducción del carro y es manejar a la defensiva. Conducir a la defensiva. ¿Saben lo que es eso? Conducir a la defensiva es conducir, manejar, cuidándote de todos lados, porque de cualquier parte puede venir golpe. Usted se descuida y en un descuido ya le pegó a alguien. O en un descuido alguien ya le pegó a usted. Pero dice la palabra de Dios, no andamos por vista, sino por fe. Bueno, hay que hablar. ¿Me explico? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Entonces hay que hacerlo, hay que andar por fe, hay que movernos por fe, pero tenemos que hacerlo, tenemos que andar al pendiente. ¿Sí? Manejar a la defensiva nuestra vida espiritual. Vamos a Efesios, en el capítulo 5, si mal no recuerdo, de Efesios. Versículo 15, Efesios 5:15, ¿qué dice? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
¿Qué quiere decir, hermano? Que nosotros como creyentes tenemos que tener cuidado, mantenernos vigilantes. En el versículo 14 dice, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es necesario, hermano, que nosotros estemos despiertos, que estemos vigilantes, sabedores de que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No podemos quedarnos dormidos en nuestros laureles pensando que porque tenemos religión, porque tenemos una fe, porque tenemos una serie de liturgias, porque nos congregamos en un lugar, porque leemos la Biblia, no va a llegar. No, hermanos, la Biblia dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pero ¿sabe por qué? Porque el que habita el abrigo del Altísimo, ¿sí o no?, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y el que no? El que no habita el abrigo del Altísimo, el que solamente habita el abrigo de una religión, el que solamente habita el abrigo de una liturgia, el que solamente habita el abrigo de una costumbre de ir a la iglesia. No, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Tenemos que estar preparados. Tenemos que mantenernos. Ahora, el Señor Jesucristo nunca dijo que por seguirlo a Él no vamos a tener problemas. Lo que sí nos dijo es, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces tenemos que estar atentos, alertas, vigilantes. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Como los gatos que andan en las bardas, que bueno, ya casi más bien no se les ponen, pero antes se les ponían vidrios y clavos a las bardas, ¿se acuerdan? ¿Cómo caminaban los gatos por arriba de las bardas, hermanos? Y nunca se cortaban, nunca se raspaban, nunca se rasgaban la panza con un vidrio. ¿Por qué? Porque caminaban con cuidado, desde el plomo, como dicen por ahí. Un paso a la vez, con calma, vigilando tu camino, vigilando tus pies, vigilando tus pasos. Es necesario que entendamos, hermanos, que tanto los problemas, las tribulaciones, como las tentaciones van a llegar. Fíjense lo que dice la palabra del Señor, allí en 1 Tesalonicenses, capítulo 3, en el versículo... Déjenme ver qué versículo es. Ay, Dios. Versículo 5. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador. ¿A quiénes? A los de la iglesia. A los de la iglesia. Tenemos que estar bien atentos, hermanos, sabedores de que el enemigo está allá afuera y que puede venir a tentarnos en el momento menos esperado. Por eso tenemos que tener discernimiento, ya hablamos del discernimiento, para saber de dónde viene. Vamos, ¿sí me están siguiendo entonces? Entonces, discernimiento primero. Ya sé de dónde viene. Reprenderlo. Pero tengo que estar alerta para saber cuándo viene, para saber de dónde viene, para saber cómo viene, para saber por qué viene. Necesito estar alerta para poder en el momento reprender, para poder en el momento soportar la tentación, soportar la prueba, salir adelante, seguir avanzando, aunque no veamos por dónde. Porque de repente se nos cierra por todos lados, hermano. Suele suceder. Pero tenemos que saber, hermanos, que al final del túnel siempre va a haber una luz, esa luz se llama Jesús, pero tenemos que seguir esa luz. Tenemos que llegar al final, tenemos que atravesar hasta allá. El problema es cuando no entendemos que puede llegar. Mire, la Biblia dice en Mateo capítulo 4 que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Y que estando en el desierto, Satanás lo tentó. Y Lucas dice
que después que hubo acabado toda la tentación, dice, Satanás se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo. A lo mejor usted puede decir, gloria a Dios, ya vencí esta tentación, llegó a mí y la vencí, gloria a Dios. Pero bueno, cuídate, porque dentro de una hora, 15 minutos, un día, un año, qué sé yo, esa tentación puede volver. Porque Satanás se puede apartar de ti por un tiempo. Pero va a volver. Si no sabes entender qué está haciendo. Por eso, discernimiento. Por eso, entender de dónde viene y cómo viene para poder resistir, para poder reprender. Qué interesante, ¿no? Qué importante es que nosotros entendamos esto, hermanos, porque para poder vencer los tropiezos de Satanás que nos pone frente a nosotros, es necesario que busquemos fortalecernos en Dios por medio de la oración, dice el versículo 10, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos nuestro rostro y completemos la fe, completemos lo que falte a vuestra fe. Entonces, en tercer lugar, necesitamos seguir orando, hermano. Mire, yo sé que a veces pareciera como que nuestra oración no llega ni al pecho, a veces pareciera, cuando estamos en medio de la angustia, cuando estamos en medio de la prueba, a veces pareciera que no llega, que no hay efecto, que no se produce el cambio que nosotros quisiéramos que se produjera. Y a veces es cansado, pero tenemos que seguir orando en todo tiempo, dice la palabra del Señor, orar sin cesar. Hay tantas y tantas invitaciones en la palabra para buscar la presencia de Dios en oración. Es la manera en la que podemos comunicarnos con Él, no hay otra manera. Mire, hay personas que se van a reír porque hablamos al aire según ellos. Les he testificado de la vez que estuve en el DIF, que sacaron, había ahí una mesa, en medio de una sala, una mesa con folletos, y me llamó la atención un folleto que presentaba un muñeco ahí, un monito, una caricatura de un hombre barbón, de traje, y luego decía, la confesión de pecados ante Dios o ante el sacerdote. Y yo decía, y los protestantes dicen que y empezó a sacarle la cara a los protestantes. Y yo decía, como si Dios tuviera celular. Yo le pregunto, ¿alguna vez usted ha orado por el celular? Sí, orando. O sea, que se pone el celular para orar. Yo no sé por qué el papel decía como si Dios tuviera celular. ¿Se acuerdan de esto cristiano orando con un celular? Fue algo que se puede... Sí, sí. O sea, el asunto aquí es, hermanos, en esos folletos se burlaban de nosotros porque nosotros no tenemos una imagen a la cual pedirle. Y decían como si Dios tuviera celular, o sea, como si nosotros los cristianos agarráramos un celular para hablar con Dios. ¿Cuándo has visto eso? Yo en ese momento yo pensé, seguramente los monos esos si tienen celular y esos monos sí se comunican con Dios por el medio del celular, ¿verdad? A lo mejor sí, los monos esos. Pero el asunto es este, hermanos. Nosotros necesitamos entender que hay alguien, y el salmista lo dice de una forma bien especial, dice, no están todas mis lágrimas en tu redoma. La redoma es una especie de copa. Estaba leyendo un libro donde la persona que lo escribe dice que Dios, todas las lágrimas que tú derramas en el altar, esas lágrimas son tomadas por Dios y son puestas en una redoma, en una copa. Y que esas lágrimas están delante de Dios todo el tiempo. O sea que tu llanto en el altar no es Dios. Tu llanto en el altar, tus palabras en el altar, todo lo que tú haces en el altar, no es Dios. Dios está tomando nota de todo lo que tú haces en el altar, de todo lo que tú dices en el altar. Dios está tomando nota. Hoy nosotros debemos de tener esto bien claro, hermanos. Las palabras que tú vienes y le dices a Dios en el altar, las palabras que tú le dices a Dios allá en tu casa, en la silla donde te hicas, en la cama donde te hicas, en el lugar donde tú buscas a Dios,
Cada palabra Dios la toma en cuenta. Parece que no. Parece que hablamos al aire. A veces pareciera que nadie nos oye. Déjame decirte que Dios dice la palabra que inclina su oído para escuchar. Dice al humilde. Pero al altivo lo mira de lejos. Ahora, hay algo importante en la oración. El Señor dice, Jeremías capítulo 33, clama a mí y yo te responderé. Hay una promesa en la Biblia, hay una promesa que no la prometió Jeremías, hay una promesa que viene directamente del trono de Dios, diciendo, clama a mí y yo me voy a encargar de responderte a ti. No tienes que clamar a San Clismas de Orejón. Clama a mí. No tienes que clamar a la Virgen fulana, sutana o perengana. Clama a mí. No tienes que clamar al pastor, no. Clama a mí y yo te responderé a ti. Hermano, cuando usted clama a Dios, Dios no le va a responder a San Judas, Dios le va a responder a usted. Cuando usted clama a Dios, Dios no le va a responder a la Virgen fulana, sutana o perengana, le va a responder a usted, porque usted es el que está clamando a Él directamente. Hoy nosotros tenemos que entender esto, hermano. Tenemos acceso directo a la presencia de Dios, al trono de Dios, a la gracia de Dios. Y la palabra del Señor nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que podemos y debemos buscar la oración. Debemos buscar esos tiempos. Yo no le digo que se la pase las 24 horas orando, hermano, es imposible. Pero los tiempos que podamos aprovechar, aprovechémoslos. Si un minuto, hermano, tenemos para orar, en el momento en el que usted se acuerde, ore, busque a Dios, clame a Dios. Yo sé, hermanos, que a veces hay más tiempos, a veces hay menos tiempos. Pero si usted se acuerda, en algún momento del día, busque a Dios. Miren, uno de los lenguajes del amor son los regalos. Cuando una persona, no sé, lleva un regalo a alguien que entiende ese idioma como idioma de amor, los regalos como idioma de amor, y alguien le regala algo, lo primero que piensa es, pensó en mí. Se acordó de mí en algún momento del día, entre sus actividades, entre todo lo que tiene que hacer, se acordó de mí. Y me trajo, no sé, una piedra que se encontró en la calle y le llamó la atención. Y sabe que a mí me gustan las piedras. Y me trajo una piedra que pensó en mí. ¿Me explico? Un chocolate. A lo mejor me gustan los chocolates de X marca, de la que sea. Se acordó de mí, me trajo un chocolate de la marca que a mí me gusta. Un Carlos V. Ahora se acordó de mí. Y me trajo un Carlos V porque sabe que me gustan los Carlos V. Se acordó. En algún momento. ¿Cuánto tardó en comprarlo? ¿Cuánto tardó en entrar a una tienda y comprar el Carlos V? A veces 5 minutos. Qué precioso es cuando Dios puede decir, se acordó de mí. Tuvo 5 minutos y me los dedicó en oración. Así como usted disfrutó ese Carlos V, así Dios disfrutó de esos minutos de oración. Precioso, ¿no le parece? Y es lo que Dios demanda, hermanos, es lo que Dios quiere. Que durante nuestro día podamos decirle, Señor, aquí estoy. Gracias porque estás conmigo. ¿Qué sé yo? Pero ese tiempo, esos tiempitos, son oro delante de Dios. Y esos tiempitos, hermanos, son los que nos van a ayudar a fortalecernos para que podamos vencer los obstáculos que Satanás quiere poner frente a nosotros. Esos tropiezos que Satanás quiere poner frente a nosotros para derribarnos, para quitarnos el gozo, para robarnos la bendición que a veces Dios nos da en el culto.
¿No les ha tocado que a veces venimos al culto, hermanos, y salimos bien gozosos y llegamos a la casa y está el problemón allá? El pleito, el enojo, la preocupación. Tenemos que buscar a Dios, que Dios nos ayude. Finalmente, hermanos, una cuarta cosa, versículo 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Ok, ya tenemos el discernimiento. Ya sabemos de dónde viene, cómo viene y por qué viene. Hay que resistirlo. ¿Cómo lo vamos a resistir? En oración. ¿Sí? Pero, ¿qué más necesitamos? Dirección. Por aquí. Señor, tengo este problema en mi matrimonio. Es por aquí. Dale por aquí. Tengo este problema en mi trabajo, Señor. Es por aquí. Camina por este rumbo. Necesito aconsejar a fulano, a sultano perengano, porque están... Es por aquí. Diles esto, diles esto, diles esto. Necesitamos dirección. Que Dios tome nuestra mano y camine con nosotros, dándonos la dirección que necesitamos. No sé si me explico. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué es eso de llevar el yugo? El yugo era un pedazo de tronco que se le hacían dos cortes como tipo U. Y esos cortes iban encima de los caballos, de los bueyes, de los toros, para hacer los surcos en la tierra. Iba un güey que era el viejo, el toro viejo, el sabio, el que sabía cómo trabajar. Y a un lado de él iba un becerro, uno más joven, que no sabía cómo trabajar con el arado. El viejo iba recto. Y el otro quería jalarse para los lados, pero el viejo, por ser más pesado y por ser el que ya sabía cómo iba, pues lo iba guiando. Para eso el yugo, para que el que no sabía no se descarriara, no se descarrilara. Hoy nosotros necesitamos llevar el yugo de Jesús sobre nosotros, que Él nos guíe, que Él nos dé dirección, que Él nos diga por dónde, para dónde, cómo hacer las cosas. Necesitamos dirección. Porque nosotros podemos ser muy sabios, o creer que somos muy sabios. Pero la palabra de Dios dice que Él prende a los sabios en su astucia. Que no hay quien conozca los caminos de Dios, no hay quien los pueda sondear, no hay quien los pueda escrutar. Escrutar es revisarlos, a ver qué tienen de mal, a ver qué tienen de bien. Dice, cuán inescrutables, cuán insondables son sus caminos. Cuán insondable es su sabiduría. ¿Quién le enseñó cómo hacer las cosas? ¿Quién le dijo cómo hacerlas? ¿Por qué hacerlas? ¿Para qué hacerlas? Nadie. Él es el que nos puede guiar. Él es el que nos puede dar dirección. Dice la palabra, fíjese cómo dice el versículo 11, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino. Yo creo, hermanos, que la única manera en la que podemos estar seguros de que podemos vencer los obstáculos, las trabas que Satanás nos quiera poner, es manteniéndonos siempre bajo la dirección de Dios. Dice la palabra del Señor, ahorita decía el hermano, reprenda. Dice la palabra del Señor, someteos pues a Dios. Resistir al diablo y de vosotros librará. Pero ¿qué es someternos a Dios? ¿Qué es someternos a Dios? Es pedirle dirección. Decirle, Señor, dime por dónde, dime cómo. ¿Qué quieres que yo haga? Dijo Pablo. Dirección. Dirige mi vida, dirige mi camino. Que mis pies anden solamente por tu senda, por el camino que tú quieras que yo transite. Ayer me decía un hermano saliendo del radio, me decía, es que Dios dice, ya tiene sus planes, pero a veces nosotros queremos hacer los nuestros. Hasta que Dios nos deja las orejas y nos dice, es por aquí otra vez, eso es lo que estoy haciendo. Es por aquí. Entonces, 4 cositas, hermanos, para vencer las trabas que Satanás nos pone. Número 1,
Pedirle a Dios discernimiento. Que Dios nos diga, nos haga saber de dónde viene la prueba. Por dónde viene, por qué viene. Número 2, que estemos atentos al camino que andamos, para que no vaya a venir un tropiezo sin que nos demos cuenta. Hace años andaba vendiendo libros, traía unas cajas de libros en las manos. Iba yo caminando por la Niños Héroes, ahí donde ahorita está Electra y toda esa parte de ahí, entre la novena y la quinta, la séptima. Y había unos árboles, unos álamos, que ya estaban muy viejos, y estas raíces habían levantado algunas partes de la banqueta del lado izquierdo, más hacia el canal. Y todo eso, la banqueta estaba muy fea, no sé cuántos les habrá tocado caminar por ahí hace algunos años, yo tendría como unos 17 años, 18, más o menos. El caso es de que al caminar por esas banquetas llevaba yo las cajas de libros y me tapaban la vista hacia la banqueta, o sea, aquí en corto, podía ver hasta un poquito más allá, pero aquí en corto no veía. Y de repente me movieron el piso, y yo con las cajas de libros bien pesados, me mandaban de la torre. ¿Por qué? Porque perdí el piso, porque no estaba preparado para esa raíz que estaba ahí. Entonces, digamos al Señor, Señor, dame sabiduría al andar, que yo pueda vigilar mis pasos, que yo pueda estar atento, alerta, que no descuide los momentos de oración que pueda tener, que pueda buscarte en oración, Señor, que pueda estar esos momentos, esos minutos que pueda tener, Señor, dedicártelos en oración, en lectura de tu palabra, en meditar en ti, Señor. Y finalmente, Señor, dirige nuestros pasos, danos dirección en nuestro camino, para que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra. Póngase sobre sus pies. Padre, he predicado tu palabra, Señor. Este pequeño estudio, Señor, que tú me diste esta tarde para mis hermanos y para mí mismo, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús, ayúdanos a vencer, Señor. Porque ciertamente el enemigo, Señor, es muy sutil. Se disfraza como ángel de luz incluso. Ayúdanos a discernir cuando la tentación está, cuando el problema está, cuando la dificultad llega, Señor. Ayúdanos a discernir de dónde viene el ataque. Cuando el problema matrimonial, cuando la situación de enfermedad, cuando tantas cosas, Señor, que pueden llegar a la vida del cristiano. Danos discernimiento, Señor, para que podamos vencer, para que podamos identificar de dónde viene. Ayúdanos, Señor, para que nuestra oración, Señor, no falte. Para que los momentos de oración, Señor, sean cada vez más profundos. Para que podamos tener una mayor comunión contigo, Señor, y no seamos sorprendidos cuando llega la aflicción, Señor. Que estemos preparados, listos, Señor, para hacerle frente al enemigo cuando se presente. Danos dirección, Señor. Te pedimos que dirijas nuestro camino, porque queremos llegar a las moradas eternas, Señor. Ya las vislumbramos. La guerra que está sucediendo en Israel, en el Golfo, Señor, en Irán, Padre, y las diferentes guerras que hay, Señor, y los rumores de guerras que hay, nos hablan de que tu venida está próxima, Señor. Ya vislumbramos la nueva Jerusalén, Señor. Ayúdanos a llegar. Dirige nuestro camino, Señor. Y permite que tu nombre sea glorificado en aquellos que se han dormido, en aquellos que están descuidando su salvación, Señor. Ayúdanos a nosotros a no descuidarla, Señor, y a llegar a la meta que tú has trazado, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Mis hermanos, pues nos vemos el viernes a las 6 aquí, con el favor de Dios, y si es posible, pues ya veríamos el sábado si podemos ir a predicar
No, el viernes es a las 3 aquí. El viernes es a las 3. El viernes a las 3. Ahorita lo pongo en el WhatsApp para... Sí. Si Dios quiere, voy a ver si es posible que estemos el viernes a las 3, pero en el parque, en la placita. Sería culto de predicación. Sería predicación pública, hablando sobre la crucifixión de Jesús. No creo que haya problema con los vecinos de que nos echen a la policía o algo, porque pues es día santo, así que ya si llegan allá les decimos santos policías, mamá. Pero la cosa es estar ahí, predicar la palabra y con el favor de Dios empezar. Ya fui a llevar la solicitud a la presidencia municipal para el permiso, espero si nos lo den. De hecho me dijeron que necesitaba llevar el permiso de Parques y Jardines, se me había olvidado ir a Parques y Jardines. Y ya fui hoy a Parques y Jardines, pero me dijeron a nombre de quién hacer el oficio y me imagino que mañana ya no va a estar abierto, es Jueves Santo. Yo creo que ya sería hasta el lunes. Para llevar la solicitud y tener ya el permiso para predicar en las canchas, en el parque atrás de los panteones, aquí en la esquina y allá arriba en la casa de la hermana Lidia también pedimos ese espacio. Entonces con el favor de Dios vamos a estar predicando en esos 4 puntos. No sé de qué manera nos vayamos a acomodar, quizá estemos un mes en cada punto para poder predicar la palabra, o estar un sábado en cada lugar, no sé cómo nos acomodemos, en eso estoy todavía pensando. La idea es que salgamos a predicar y que podamos compartir la palabra del Señor en todos esos lugares, así que estemos orando, hermanos, con el favor de Dios. Si Dios así lo permite, el próximo viernes estaríamos predicando ahí en las canchitas. De todas maneras, vénganse aquí al templo, ya de aquí nos ponemos de acuerdo y nos vamos para poner las bocinas, y sería nada más poner esas 2 bocinas y el aparatito negro que sacamos siempre, y eso es rápido, nada más es ir, vamos, predicamos y nos venimos. Entonces, con el favor de Dios, esperemos que podamos ya comenzar. Dios los bendiga, hermanos, nos vemos entonces a las 3 el viernes, este viernes.